libro del profeta Amós, capítulo 1. Todos nosotros sabemos que según nuestras leyes, el castigo por un crimen cometido se determina en base a la intención con la que se cometió el crimen, pero también contra quién se cometió el crimen. Por ejemplo, no recibirá el mismo castigo aquel que ha atentado contra la vida de un ciudadano común en comparación con el castigo que recibirá aquel que ha atentado contra la vida de, por ejemplo, el presidente de la República, el alcalde de una ciudad o estado, etcétera, etcétera. La pena varía y tendrá su fuerza contra quién se viola esa ley, contra quién se atenta. Si esto es así en nuestras leyes terrenales, si esto es así con las leyes de los hombres, ¿cuánto más será aquel castigo que recibirá aquel hombre o mujer que ha atentado contra Jehová, el juez y Señor del universo? Es por ello que el castigo que se ha determinado que recibirán los hombres que han atentado contra Jehová, que han violado la ley del juez del universo, es el castigo eterno. Debido a la gravedad del pecado. ¿Y qué es lo que hace tan grave este pecado? ¿Qué es lo que hace y provoca que el castigo que recibamos no sea de 10 años, 15 años, 20 años, sino un castigo eterno? ¿Qué es lo que hace que el castigo y la pena sea tan horrenda? Pues, ¿contra quién se ha cometido esta violación? ¿Contra quién se ha atentado? ¿La ley de quién ha sido violada? La ley del juez del universo. Y todo aquel que atenta contra la ley del juez del universo merece la pena eterna, el castigo eterno, el dolor eterno, el sufrimiento eterno. Esa es la pena que merece. Dios ejecutará su juicio contra los pecadores no arrepentidos. Y es de eso que quiero hablarles hoy. El juicio de Jehová contra todas las naciones. Amós capítulo 1, versículos 3 hasta el capítulo 2, verso 3. Pero para poder conectar con lo que vimos el domingo pasado, leamos el capítulo 1 desde el verso 1 de Amós. Declara la palabra de nuestro Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco. Y destruiré a los moradores del valle de Avén y los gobernadores de Ben-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Verso 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4
no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, declara el verso 13, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tiendas abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Capítulo 2, verso 1. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Amén. La semana pasada estudiamos los 2 primeros versículos del capítulo 1 del libro del profeta Amós. Recordemos que Dios llamó a Amós a ser profeta en medio de días de gran prosperidad a un pueblo idólatra y opresor. Y Amós, obedientemente, a pesar de ser un pastor de ovejas y un cultivador de higueras, va obediente al Señor a proclamar este mensaje de juicio. Y vaya que esto requería valentía por parte del profeta, ¿cierto? Esta nación que se encontraba al reino del norte, como seguiremos analizando, se encontraba en momentos de gran alegría y prosperidad. Y es en esos momentos, mientras esta nación sonríe, que Amós trae palabras de juicio y condenación. Y eso requería valentía. Miren, Dios ha llamado a los pastores en este tiempo a proclamar su palabra. Y hay ciertas cosas que descalifican a un pastor. Una, su conducta moral, que violenta los principios de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Otra de las cosas que puede descalificar del ministerio a un pastor es no tener en orden su familia. Eso incluye a sus hijos y a su esposa. Y aunque ellos no son llamados al ministerio, se debe notar la influencia de él en sus vidas. Pero hay algo más que descalificaría a un pastor, y es su cobardía. El ser un cobarde en proclamar el mensaje de juicio y de proclamar todo el mensaje de Dios. Y vaya que Amós no tenía nada de cobardía. Estaba proclamando con total valentía y en dependencia del poder de Dios un mensaje de juicio a una nación que se encontraba en gran prosperidad. Y este mensaje es en su mayoría para el reino del norte. Amós se encontraba en el reino del sur y él es trasladado al reino del norte. Recuerden la división de las 12 tribus. Unas fueron al sur, otras al norte. Él es enviado al norte a proclamar este mensaje de juicio. Y en estos primeros capítulos donde se determina el juicio divino, se establece la autoridad de Dios sobre todas las naciones. Acuérdense que esta serie la hemos titulado el libro del profeta Amós, Soberanía y Justicia. Es eso lo que tenemos en este libro. De manera que en los primeros 2 versículos que estudiamos la semana pasada vimos una profecía corta. Y ahora vamos a pasar de la profecía más corta, del verso 2, a una de las profecías más extensa, pues abarca el resto del capítulo 1 y el capítulo 2. El verso 2 que vimos la semana pasada nos dice que Dios ha rugido como león. ¿Recuerdan? Está molesto. Está indignado contra el pecado porque Él es justo y santo. Y Él ya ha identificado a su presa y la despedazará, la atacará debido a las maldades cometidas. Amós nos dijo que cuando este león ataque habrá gran desolación, habrá hambruna, luto, sequía, hasta el mismo Carmelo
¿Se acuerdan lo que significaba el Monte Carmelo? Este sería secado y perdería su verdor. Y esto traería hambruna y caos. Y quizás el pueblo de Dios, cuando escucha esta declaración de juicio por parte de Amós, pensaría, ellos van a ser juzgados porque se metieron con nosotros. Quizás Israel pensaba, Dios los va a juzgar porque se metieron con la niña de los ojos de Dios. Pero, haya sido contra Israel o no, en última instancia, lo que provocó el justo juicio de Dios fue que estas naciones pecaron contra Jehová. Lo que provocó este juicio no fue tanto el pecado de estas naciones que vamos a mencionar contra Israel, porque como veremos, Israel también será juzgada, sino lo que hizo grave esto y lo que provocó el juicio de Jehová fue el hecho de que estas naciones pecaron contra el Dios Santo. Y hay pecados que se denuncian a cada una de estas naciones. Y hay diversas palabras y verdades que se repiten en este capítulo 1 hasta el capítulo 2. Y una de las declaraciones que más se repite en estos versículos son, así ha dicho Jehová. ¿Recuerdan en la escuela dominical lo que decía mi pastor sobre la autoridad final? ¿Quién la tiene? Es Dios. Amós no dice, así ha dicho Amós. No, así ha dicho Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es la fuente del mensaje que trae Amós, no Amós. Amós comienza dejando claro con esta declaración enfática que todo esto que se dirá a continuación proviene de Jehová. Él es quien ha dado el mensaje, Él es quien me ha enviado y Él ejecutará el juicio. Y esto es importante porque elimina cualquier acusación contra Amós como si fuera una persona xenofóbica, un nacionalista extremo o que se imaginó tales situaciones contra estos pueblos. Estas profecías, mis amados hermanos, que vamos a ver, muestran que el Dios de Israel es el Dios de todas las naciones. Nuestro Dios gobierna sobre todas las naciones y eso incluye nuestra nación. Por eso todas las naciones deben rendirse a Él porque Él las ha creado. Incluso cuando estas naciones no se encontraban en pacto con Él, ellos son igual de responsables ante Él por sus acciones. Es como cuando alguien nos dice, pero ¿por qué Dios juzgará al impío si en él no mora el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios tiene que juzgar al incrédulo si él está muerto en sus delitos y pecados? Hay un detalle importante. Nosotros no somos ni títeres del diablo ni títeres de Dios. Actuamos como agentes responsables. Por eso todos somos responsables delante de Dios. El hombre incrédulo, muerto en sus delitos y pecados, va al pecado intencionalmente, responsablemente y conscientemente, si pudiéramos decirlo así. Él va a su pecado porque él quiere eso. Es como una vez lo explicaba el pastor Lawson y él decía, piensen en una nación que ha decretado que todos los ciudadanos de esa nación deben pagar el 30% de los impuestos de todo lo que consuman. El hecho de que en esa nación hay una comunidad muy pobre que no tenga para pagar esos impuestos, que esté incapacitado para pagar esos impuestos, no los exonera de responsabilidad. Y eso es lo mismo, el hecho de que los hombres estén muertos espiritualmente no los exonera de la responsabilidad que tienen ante su Creador. Todos son responsables y todos los hombres tendrán que compadecer delante de la presencia del juez del universo. Todos, y eso incluye a nuestros amigos, familiares, quienes recientemente perdieron la vida y quienes las van a perder, todos van a compadecer delante de Dios. Hermanos míos y amigos, toda crueldad e injusticia de todas las personas, en todos los lugares, serán juzgadas cuando las naciones se presenten ante Dios.
Pero hay una expresión más que se repite. Hay muchas verdades que se repiten en estos versículos. Y otra es, ¿sabe cuál es? Cuando Dios a través de Amós declara por 3 pecados y por el cuarto. Por 3 pecados y por el cuarto. Por 3 pecados y por el cuarto. Menciona cada nación y hace esta declaración. Por 3 pecados y por el cuarto. Yo creo que sin duda alguna Amós no está hablando de manera literal aquí. Ya que este lenguaje es muy típico de los profetas, específicamente en el Antiguo Testamento. Hay quienes que ven esto no como una lista detallada de pecados, como es evidente, sino más bien una suma que da 7. Número que señala que algo está completo. Miren cómo lo dice un comentarista. Al sumar los números 3 y 4 se da el total de 7, el número perfecto o completo. Y de esa manera se da por entendido que se ha colmado la medida de la maldad de este grupo que se menciona acá. Sin embargo, es mejor entender el por 3 y el cuarto como un paralelismo numérico que usa el Antiguo Testamento. Por ejemplo, número y luego número más 1. Por 3 pecados, número, luego número más 1 y por el cuarto. Hay muchos ejemplos así en la Biblia, por ejemplo, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Número más 1. O similar al caso de Amós en el capítulo 30 de Proverbios, cuando dice 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. En todo caso, para que no se compliquen sus mentes aquí, lo que yo veo aquí claro es que el profeta Amós quiere indicar que son muchos los pecados que han cometido estas naciones y que han llegado al clímax, al colmo, a la totalidad, al nivel más alto de su maldad. Y en algunos casos menciona 1 o 2 pecados para ilustrar. Así que podemos concluir, mis hermanos, que la fórmula por 3 transgresiones y por cuarto indican 2 cosas. La espiral ascendente de la maldad de estas naciones. No era un solo pecado. Por 3 y por el cuarto. Fue 1, 2, 3, 4 y si consideramos lo que dije anteriormente, 7. Así que lo que Amós está diciendo, miren la espiral, ellos no fueron de manera descendente, ellos fueron ascendente, iban de mal en peor. Es lo que está diciendo Amós. Pero hay algo más que yo creo que Amós está destacando aquí. Y es la paciencia de Dios. Al primer pecado, Dios podía y debía destruirlo. Uno solo. ¿Cuántos pecados son necesarios para ser castigados? ¿Cuántos pecados son necesarios para recibir un castigo? 1. Pero Dios fue paciente por 3 y por el cuarto, por 3 y por el cuarto. Muestra la paciencia de Dios. En lugar de estas naciones arrepentirse, se endurecieron más. La Biblia nos enseña que el castigo que Dios ha determinado para el pecador no arrepentido será según o proporcional a su conocimiento y a las oportunidades que Dios les ha dado. Si tú tienes mucho conocimiento y has escuchado las verdades de la palabra de Dios y del Evangelio, y si Dios a través de ellas te ha dado muchas oportunidades para que te arrepientas y creas y no lo haces, tu castigo en el infierno será peor. ¿Han pensado eso aquellos que tienen meses y años visitándonos y todavía no se han vuelto al Señor? ¿Han pensado en eso ustedes que vienen cada domingo, cada mes, cada año y están aquí y escuchan el Evangelio aquí y en su casa con sus familiares y que a pesar de escuchar el Evangelio de salvación y a pesar de escuchar el llamado de arrepentirse y creer, no lo han hecho? ¿Han pensado que para ustedes el castigo en el infierno será peor? Te hubiese convenido mejor que nunca hubieses escuchado a Jesús. Te hubiese beneficiado que hubieses nacido sordo y ciego.
haber nacido con todas tus facultades, escuchar el Evangelio y el llamado al arrepentimiento muchas veces y no haberte vuelto al Señor. El castigo para ti, si mueres en Cristo, será peor porque tu conocimiento ha sido mayor y las oportunidades que Dios te ha dado para que te arrepientas han sido mayor. Piensa en eso. De hecho, estás aquí hoy recibiendo otro mensaje más. Otro mensaje más. Y si no te vuelves al Señor, si no te vuelves a tu Creador, Dios te recordará. ¿Te acuerdas cuando te predicaron Amós 2? Y a pesar de eso no te volviste a mí. Bueno, esto agudiza tu condena. Para temblar. Pero hay un anuncio general de castigo. Hay otra verdad que se repite aquí. Así ha dicho Jehová, se repite. Por 3 y por el 4 pecado se repite. Pero hay una frase más que se repite. ¿Se dieron cuenta cuando la leyeron? ¿Saben cuál es? No revocaré su castigo. No hay cambio de parecer en Dios. Esto será lo que les vendrá. No revocaré su castigo. Miren, Dios ha dicho de sí mismo que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Es un Dios paciente. Pues con paciencia nos dice la Escritura que pasó por alto los pecados pasados, que soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pero hermanos míos y amigos, esta paciencia y misericordia de Dios no es un sinónimo de ausencia de castigo. El cual más bien en ese castigo Dios lo ejerce con justicia. Cada quien recibe lo que se merece. No hay nadie que haya sido enviado al infierno injustamente. Todos están allí porque lo mereces y el juez del universo les ha mostrado las evidencias, por esto estás aquí. De hecho, hermanos, todas estas naciones no recibieron el juicio de Dios de manera inmediata. Dios fue muy paciente con ellos. Lo que el profeta enfatiza aquí es la determinación de Jehová de proceder, la cual será irreversible. No revocaré su castigo. Voy contra ellos como un león rugiente, con fuerza, con poder, con justicia a despedazarlos. Increíble. Y esto incluye a tus amigos, familiares, seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero adicional de haber una declaración general de castigo, hay un anuncio específico de castigo. Y es otra frase que se repite en el texto. ¿Saben cuál es? Prenderé fuego. Prenderé fuego. Prenderé fuego. Prenderé fuego. Dios prenderá fuego a sus ciudades, a sus muros y a sus palacios. Hermanos míos, en todos los casos debemos entender esto como otra manera de decir que Dios traería guerra y destrucción a estas naciones. Eso es lo que puede implicar esa palabra, y traeré fuego a esas naciones. Dios traería guerra y destrucción. ¿Por qué? Porque era común que la invasión y batallas entre pueblos, quienes invadían a esas naciones, quemaran la ciudad como parte de la estrategia, pero también como resultado de haber vencido. O sea que Dios le está diciendo, los van a vencer a cada uno de ustedes, van a acabar con ustedes, los van a invadir a ustedes. Van a ser derrotados ustedes. ¿Y quién permitirá eso? Yo, Jehová. ¿Por qué? Por tus pecados. Y ahora encontraremos pecados específicos a naciones específicas. ¿Cuál es la primera nación que recibe la declaración de juicio? Según Amós capítulo 1, la encontramos en el versículo 3. Damasco. La primera ciudad es Damasco y por extensión debemos entenderlo como palabras contra el reino de Siria. Ahora bien, ¿cuál fue el pecado de Damasco? Según este texto fue su crueldad contra Galaad e Israel. Era cruel. Damasco era cruel. Miren,
la agresividad y la crueldad de Damasco lo han hecho nocivo para el Señor, y Él pronuncia juicio sobre él. Tu maldad me es nociva. Tu crueldad y tu agresividad no la soporto. Por ello te voy a destruir. Y esto es interesante, porque muchos evangélicos en nuestros días le hubiesen dicho a Amós: cállate la boca. Los cristianos solo oramos, ora ya. Nosotros no vamos a proclamar juicio y condenación a los hombres. Tenemos que decir: Cristo te ama a todos y ya. Evangelicemos, como si el evangelismo no implica decir las malas nuevas al pecador. Si no le decimos a los hombres que han pecado y que están destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo recibirán a Cristo? ¿Para qué un Salvador? ¿Para qué una vida eterna? Recuerden que Jesús vino solamente a rescatar a aquellos que se ven como enfermos, no a aquellos que creen que están sanos. Amós no era pietista. Amós no era de los cristianos que se queda de brazos cruzados: oremos y ya. No estés hablando del presidente, del gobernante de nuestra nación. Hay que orar por nuestros gobernantes. Textos fuera de contexto. Es Amós el que tenemos aquí, diciéndole a estas naciones y a sus gobernantes lo perverso que son, las maldades que han hecho. Porque todo lo que han hecho va en contra de la ley de Dios. No importa si ese gobernante dice: somos una nación cristiana. Por sus frutos los conoceréis. Ay, cuántos cristianos necesitamos hoy, y pastores que se levanten y prediquen contra los gobernantes malvados y con estas naciones paganas donde vivimos hoy, siglo XXI, que promulgan leyes malas en contra de la ley divina y los principios divinos. Y este juicio contra Damasco, podemos ver su cumplimiento en segundo libro de Reyes, capítulo 16, versos 5 al 9. Siguiente nación, ¿cuál es? Gaza. Sigue Gaza y por extensión toda Filistea. Gaza, Ascalón, Ecrón son todas ciudades de los filisteos, siendo Gaza la más importante de todas. Y ahora bien, ¿qué pecado se le denuncia a Gaza? Pues según nuestro texto en Amós, el pecado denunciado a Gaza corresponde con la esclavitud. ¿Lo ven en el texto? Cuando dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Miren, en este caso se le señala a Gaza los esclavos que vendieron a Edom. Mire, tener esclavos como resultado de una conquista era algo común. Y la misma ley de Dios incluso no prohibía tomar siervos de otros pueblos. Por lo que el pecado consiste aquí contra Gaza es más bien un secuestro masivo para posteriormente venderlos. Y esto sí Dios lo había dicho que no lo iba a aprobar, según Éxodo 21:16, donde declara: asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Y muy probablemente el cumplimiento de esta palabra profética aconteció en los días del rey Ezequías, según Ezequías, y también lo podemos ver en el segundo libro de Reyes 18. Pero hay otra nación más que recibe una declaración de juicio. ¿Cuál es? Tiro. Versos 9 en adelante. En el caso de Tiro, se nos citan 2 pecados. La esclavitud, que es similar a ¿cuál? A la de Gaza. Pero también un pacto de hermanos que fue quebrantado. ¿Lo leen allí que se les dice, se les señala eso a ellos? En el verso final del verso 9, que entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Aunque parecido con lo de Gaza, hay un cambio en el verbo empleado aquí.
Mientras Gaza cautivó, Tiro entregó. Ambos tomaban a personas y las trataban como si fuera cualquier cosa. O sea que si hay algo que tienen en común tanto Gaza como Tiro es que no mostraron respeto por la vida humana. Sacaron dinero de la venta y comercio de esclavos como si se tratara de cualquier mercancía. Incluso involucraba el hacerle daño a su propio prójimo, a sus propios hermanos. Ni siquiera guardaron el pacto de hermanos. Es muy diferente a lo que vemos hoy, donde se están promulgando leyes contra el asesinato de bebés. Hace unos días, una de las precursoras y líder del movimiento pro aborto muere practicándose un aborto. Esto es triste y lamentable. ¿Cuántos gobernantes y naciones en Latinoamérica están hoy aprobando leyes a favor del aborto y el matrimonio igualitario que atenta contra la familia? ¿Cuánto? No hay valor, no se aprecia ni hay respeto a la vida humana. Aun si es cierto que este virus fue creado en un laboratorio para afectar la vida humana, tendrán que enfrentarse contra Jehová. O los que tratan a los seres humanos como un producto. Y muchos cristianos, muy bien, ellos también darán cuenta. La vida humana posee un gran valor porque los hombres y mujeres han sido hechas a la imagen del Creador. Es la imagen de Dios en los hombres lo que le otorga dignidad al hombre. Pero hay otra nación más que sufrirá juicio. ¿Cuál es? Edom, del verso 10 en adelante. Edom es el nombre con el que conocemos al pueblo que surgió de los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, a raíz del guiso rojo por el cual vendió su primogenitura. ¿Lo recuerdan? De ahí surge Edom. Hay conflicto entre estas naciones hoy todavía. El juicio contra Edom se remonta a la ira de Esaú contra Jacob. Su hostilidad hacia sus parientes consanguíneos es especialmente traicionera al no permitirles en un momento de la historia el paso en un momento crítico. Y el pecado que se le señala a Edom, mis amados hermanos, es esta actitud airada y de desprecio hacia Israel. Y según el texto, esta fue una ira prolongada. Miren cómo termina el verso 11 y dice, y en su furor le ha robado ¿cuánto? Siempre. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Por lo que el pecado no apunta a un evento particular, sino a toda la historia de ellos dos. Y el libro de Abdías, aunque corto, amplía en cuanto al juicio que Edom sufriría en Abdías, capítulo 9 al 11. Pero tenemos otra nación más que sufre el juicio. ¿Cuál es? Amón. El pecado de ellos, el pecado de los amonitas es claro aquí. Con el fin de ensanchar sus tierras, ¿qué hicieron? Violentaron a las mujeres de Galaad. ¿Y cuál es la sentencia? Fuego. Fuego contra ustedes. Ezequiel 25 afirma esa caída. Pero ¿cuál es la última nación según el capítulo 2 que recibirá el justo juicio de Dios? Moab. Moab. La nación hermana de Amón también es sujeta a castigo de Dios. Y ahora bien, ¿cuál fue el pecado de Moab? Bueno, se nos dice que el juicio vendría a ellos porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. Mira, quemar un cadáver, cremar un cadáver era una falta grave. Este acto es visto al menos de dos maneras. Sin destacar que normalmente cuando vemos en la Biblia cuerpos siendo quemados o cremados, siempre estaba asociado con castigo, dolor. Pero en este contexto hay dos maneras en las que esta cremación era visto y que era lo que lo hacía grave. La primera que salta a la vista es el irrespeto y profanación del cuerpo humano. El cuerpo humano se le otorga dignidad, como dije anteriormente, porque ha sido hecho por el Creador, a su imagen y semejanza.
Y se le otorga tal dignidad por esta gran razón. De hecho, fue una manera cuando se cremaban, fue una manera de dejar sin derecho una sepultura digna al fallecido. Recordemos, por ejemplo, en la historia bíblica cómo los hombres de Jabet Galaad fueron valientes y recuperaron el cuerpo de Saúl y sus hijos con el fin de que fueran enterrados y no quemados. Cuando tú quemas el cuerpo humano, terminas tratándolo de la misma manera como tratas la basura. En nuestros países la basura, como no sirve de nada y no tiene ningún valor, ¿qué se hace con ella? Se quema. Terminamos tratando el cuerpo digno, hecho a la imagen de Dios, como si fuera un montón de basura. Pero adicionalmente, dentro de estas naciones vecinas estaban las que afirmaban la resurrección, pero con una seria y gran falla. Pequeña falla. Ellos decían, nosotros creemos en la resurrección, pero esta resurrección puede ser evitada. ¿Qué hacemos para evitar que este cuerpo resucite? Lo quemamos. Lo dejamos en las cenizas. Y ellos decían que de esta manera iban a evitar la resurrección, o por lo menos esto creían ellos. Y Dios dice, por haber quemado este cuerpo hasta dejarlo en las cenizas, vendrá fuego sobre ti, castigo sobre ti, juicio sobre ti. La razón de este castigo, ¿por qué Dios? ¿Por qué haces esto? Y esto es muy importante entenderlo, porque quizás ustedes dirán, pastor, entonces para entender esto necesito conocer de geografía, especializarme en geografía del Antiguo Testamento. No, mi idea aquí no es llevarte por un paseo una clase de geografía, no, sino para que veas lo que hay detrás de todo esto. La justicia de Dios y la soberanía de Dios actuando contra el pecado que ha ofendido a Dios. Mire, mi hermano y mi amigo que estás aquí, escúchame algo. Cuando tú pecas, vamos a ser más específicos, cuando tú pecas contra tu esposa, no fue contra ella que tú pecaste. Tú pecaste contra Jehová, ella salió salpicada de tu pecado. Pero tú pecaste fue contra el juez y Señor del universo. Sí. Aunque te hagas el loco, y mire, ese es el que tú vas a rendir cuenta, a ese. Quisiera ver tu cara ese día. Créeme que no vas a sonreír. Créeme que no. Tú realmente pecaste contra el juez del universo, ella salió salpicada. Y lo mismo con todos nuestros pecados. Realmente fue contra Dios. De hecho, es interesante que Santiago, el capítulo 3 de su carta, cuando está hablando del problema de la lengua, él dice que lo que hace tan grave el pecado de la lengua, la murmuración y el chisme, es que con ella bendices a Dios y con ella maldices a aquellos que llevan la imagen de Dios. Santiago está diciendo, lo que hace grave el chisme y tu murmuración contra alguien, es que esa persona contra la que habla lleva la imagen de Dios. Es como si hablara contra Dios mismo. Aunque lo hagas escondidita en la casa o en el carro camino a casa. Los ojos de Dios están sobre nosotros en todo tiempo. Y si quieres te puedes intentar esconder como Adán en el huerto luego que pecó. Él te encontrará. Trasladándonos a los días del libro de los Hechos, ¿se acuerdan cuando Pablo perseguía a la iglesia? Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya va, yo no estoy persiguiendo a estos hombres comunes y corrientes. Mire, enfrentar a la iglesia es enfrentarse al Señor de la iglesia. Pero sepamos que cada una de estas naciones que se oponen al Evangelio, el castigo no vendrá porque se oponen a aquellos que proclaman el Evangelio, sino porque se oponen al Dios del Evangelio. Hermanos míos y amigos, la condición del hombre es de enemistad contra Dios. Todos nacemos siendo enemigos de Dios. Solo Cristo puede romper esa enemistad. Incluso, escúchenme bien, incluso aquellos que nunca hayan visto o leído la Biblia. Incluso aquellos que nunca hayan escuchado de un Dios que se ha revelado en Jesucristo. Nadie
será exonerado de culpa. Miren, hay evidencia dejada en todos lados, en toda la creación, que grita con claridad que hay un Dios que es su hacedor y a quien usted le debe todo. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Dios se ha revelado a través de la creación, que al hombre contemplar la creación debería reconocer, definitivamente existe un Dios. Y a ese Dios debo dar cuentas. Pero Pablo dice que a pesar de eso no le dieron gracias. Pero esa realidad, esa revelación general dejará a todo hombre sin excusa. Cuánta maldad en estas naciones, ¿verdad? Pregunto yo, ¿ha cambiado esto en nuestros días? Las naciones de nuestros días han cambiado. Son igual de malvadas. Se siguen estableciendo leyes malvadas en contra de los principios divinos. Los hombres descaradamente se rebelan contra Dios. No ha cambiado. Así como los reinos de antaño, los países de nuestros días son culpables y responsables delante de Dios, como lo es cada uno aquí presente, que menosprecie los mandamientos de Dios y decida vivir en rebelión contra ellos. Así como todas las naciones son responsables delante de Dios, de la misma manera son responsables delante de Dios todos los que están aquí presentes que menosprecien los mandamientos de Dios y decidan vivir en rebelión a ellos. Dios juzgará a las naciones. Miren lo que declara Romanos 2, versos 5 al 6, yo se los leo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice Pablo, atesoras para ti mismo, esto es individual, ira para el día de la ira y de la revelación del justo. Es un juicio justo, del justo juicio de Dios. Y noten esto, verso 6 de Romanos 2, el cual pagará a cada uno, esto es individual, conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno según sus obras. Es absolutamente seguro que esto va a suceder. Aquí hay una palabra clave en el texto que leí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y es la palabra griega render, que significa pagar como salario. Significa dar una recompensa por el trabajo realizado. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Bueno, que lo que tú vas a recibir no es un regalo, sino que es algo que tú te ganaste. ¿Escucharon eso? Significa dar una recompensa por un trabajo realizado. Por ejemplo, tú contrataste al jardinero, él hizo su trabajo y tú le das su render. Usted se ganó esto. Y Dios está diciendo que hay un día de pago donde Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, y el juicio y el castigo que recibirás, tú te lo ganaste. Ese es el día de pago que muchos no quieren que llegue. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y algunos dirán, no, pero es que yo no soy tan malo, pastor. Esta iglesia están locos. Todo el mundo es malo. Ustedes han escuchado esa frase de que nosotros somos personas muy buenas. De hecho, los buenos somos más, decimos. El mundo está vuelto leña, pero los buenos somos más. Definitivamente todos somos pecadores. Nosotros somos personas malas que a veces, por la gracia de Dios, hacemos cosas buenas. Y ciertamente no todos pecan de la misma manera, pero todos somos pecadores. Tú dirás, no, pero es que yo no soy tan malo. Y yo creo que sin duda alguna, la razón por la que tú no te crees tan malo o tan mala es porque te comparas con otros. Si yo me comparo con el delincuente de la calle tal, yo soy bueno. Si te comparas con otros, siempre habrá alguien más bueno que tú,
o más malo que tú. Por ejemplo, yo estoy seguro que tú eres más bueno que Adolfo Hitler. Yo estoy seguro que si te compara con Hitler, tú eres bueno. Pero hay un detalle. Y es que en el día del juicio no seremos juzgados en comparación a otros. El día del juicio Dios nos dirá, a ver, Plinio, ok, vamos a poner Hitler va a ser el estándar de comparación. No, más bueno que Hitler, sí, al cielo. Este más malo que Hitler o igual de malo, al infierno. No. En el día del juicio no seremos juzgados en comparación a otros. En el día del juicio seremos juzgados en relación con Dios, en comparación a la justicia que Él demanda. Ay. Si te pongo al lado de Dios, ¿quién es más malo? ¿O quién es malo? Tú y yo. Todos. Y el punto es de que el Dios perfecto, justo y santo ha demandado una obediencia, una justicia perfecta de parte de sus hijos. Todo aquel que quiere entrar al cielo por sus obras debe obedecer los mandamientos de Dios perfectamente y sinceramente de la cuna a la tumba. Pregunto yo, ¿quién lo ha hecho aquí? Si alguien viola una ley, ¿cómo le llamamos? Culpable. Examinamos la ley de Dios y nos evaluamos a la luz de ella, ¿qué concluimos? Somos culpables. Y algunos dirán, bueno, pero es que yo hago buenas obras. Yo no voy a estar en ese juicio con las naciones. Ok, muy bien. Ahora pregunto yo, ¿tus buenas obras cumplen esa demanda de la justicia divina? No, es muy alta. Mira, le voy a poner un ejemplo rápido que escuché una vez de un predicador. Imagínate que tienes 3 nadadores y van a nadar de Hawái a Japón. 3. Ok. El primero no es muy bueno nadando. Y al primer kilómetro se hunde. El segundo ha entrenado un poquito. Pero a los 3 kilómetros se hunde. Acuérdense la meta, de Hawái a Japón. Y el tercero, profesional de natación. Pero a los 60 kilómetros se hunde. Pregunto yo, ¿cuál de los 3 está más ahogado? ¿Cuál de los 3 está más ahogado? Todos están igual de ahogados, ninguno llegó a la meta. Igual nosotros, no importa cuántas obras puedas estar haciendo, si no has llegado a la meta, tú estás igual en condenación que todos los hombres. ¿Saben quién llegó a la meta? Jesús. Bendito Jesús. Qué horrendo es el pecado, ¿verdad? De hecho, el pecado afecta tanto que nubla nuestra percepción de nosotros mismos. La nubla tanto que tú no te percibes a ti mismo como una pecadora, como un pecador. De hecho, el hecho que tú estás diciendo ahorita, yo no soy así, eso no es conmigo, es un resultado del pecado que te afectó. No te percibes a ti mismo como buena. Y nosotros tenemos todavía vestigio de ello. Qué horrendo es el pecado. Miren, quiero decirles algo para concluir. Sin minimizar, hermanos, escúchenme bien, sin minimizar el dolor y la preocupación que la pandemia ha traído. El virus más mortal en Venezuela y en el mundo es el pecado. Como bien lo expresó Corey Smith, él decía, ¿dónde se originó el pecado? Y él responde, la Biblia dice que el pecado se originó en nuestros primeros padres, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, nuestros primeros padres pecaron contra Dios y al hacerlo introdujeron el pecado y el mundo donde se esparciría a todos los hombres, sin excepción, sin excepción. Miren cómo lo declara Pablo en la carta a los Romanos, se los leo, y dice el apóstol, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. ¿Ven eso? Hermanos,
La transmisión de este virus llamado pecado es a través de la conexión de la humanidad con el primer hombre, Adán. Toda persona que ha nacido del hombre ha nacido con el virus de los virus. Hay una tasa de transmisión del pecado del 100% al nacer. Y nada lo evita. Se transmite al 100%. Todos se nos transmite el peor de los virus. Sin minimizar el dolor y el sufrimiento que esta pandemia ha traído. Sigo citando. No solo hay una tasa de transmisión del pecado del 100% al nacer, pero también hay una tasa de mortalidad del pecado 100% para aquellos que mueren sin la cura. Todos los que están en Adán mueren espiritualmente y físicamente. 100%. 100%. Además, escúchame bien, el pecado no solo te matará en esta vida, sino también en la venidera. La Biblia dice que las consecuencias del pecado son el castigo eterno en el infierno, según Marcos capítulo 9, versos 42 al 48. El pecado destruye tanto tu cuerpo como tu alma. ¿Escuchaste eso? No solo tus pulmones, tu cuerpo entero, tu alma entera, la destruye el pecado. No una porción. No existen asintomáticos. Todos evidenciarán la maldad que yace en sus corazones. Si esto es cierto, y lo es, ¿cuánto tiempo más deberíamos dedicar para protegernos contra él? Bien decía un pastor, ojalá los cristianos de hoy se cuidaran del pecado como se cuidan del coronavirus. Todos lo llevamos con nosotros. Si estamos tomando todas estas precauciones contra un virus con una tasa de muerte inferior al 1%, ¿cuánto más deberíamos tomar precauciones contra el virus de los virus llamado pecado, que posee una tasa de transmisión del 100% y una tasa de mortalidad del 100%? El mayor problema que enfrenta nuestro mundo, nuestro país, nuestras iglesias y nosotros mismos no es la pandemia, sino el pecado. Que el incrédulo no lo entienda, yo lo paso por alto, pero que tú no lo entiendas. Claro que lo entiendo, pastor. Entonces, ¿por qué vives apercibiendo más a la gente que cuida el cuerpo que cuida el alma? ¿Por qué ya ni a Cristo lo proclamas? ¿Por qué a Él ya no lo declaras? ¿Por qué a Cristo no lo anuncias? Si no, mira tus estados de WhatsApp, tus publicaciones, tus conversaciones, todo el cuerpo. Ya ni el alma le preocupa a los cristianos. Se desenfocaron los evangélicos. ¿Saben quién está feliz? No Dios, es Satanás. Porque almas están yendo al infierno sin escuchar a Jesús. Y esto va a sonar fuerte, pero es tu responsabilidad, porque Dios no encargó proclamar el evangelio al incrédulo, sino a la iglesia. Pastor, pero hay solución. Si eso tiene una tasa de transmisión al nacer del 100% y una tasa de mortalidad al 100%, haciéndonos incluso merecedores del castigo eterno, ¿hay alguna solución? Porque con respecto al virus que tenemos hoy, todavía se debaten las soluciones. Parece que la gente está acatando muchas cosas, pero los números de muertos e infectados no paran. Parece que hay mucha inseguridad que es evidente, ni tú ni yo la podemos negar. Pero con esta solución, es una cura 100% efectiva. No hay duda de ella. Y no se halla en una cosa. La cura no es una cosa, es una persona. Y se llama Jesucristo. El Hijo de Dios se encarnó, entró en este mundo sin pecado, vivió la vida que nadie más podía vivir, completa obediencia a la ley de Dios de la cuna a la tumba, nunca pecó en pensamiento, acción, palabra o hecho. Además, Jesús murió de la muerte que toda la humanidad merecía, murió en la cruz por los pecados de su pueblo, pagó por los pecados que Él nunca cometió. Jesús tomó la ira plena y justa del Dios 3 veces santo que tú y yo merecíamos, para darnos vida, para darnos paz, para prometernos una resurrección venidera y comprar para nosotros un lugar en la patria celestial. Esta es la cura que se le ofrece al pecador ante las pandemias y la enfermedad más grave del planeta, llamada pecado. Amén. ¿Y por qué no lo estás proclamando?
¿Por qué no lo estás anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria? ¿Por qué te desenfocaste? ¿Qué nos ha sucedido? Oh, amada iglesia, vendrá el juicio sobre las naciones. Todo hombre tendrá que compadecer delante de Dios. Eso incluye a tus amigos y familiares. Lo peor que le puede pasar a los seres que amamos es que mueran sin Cristo, quien es la esperanza de vida. Entiéndelo. Despierten. Por favor, despierten. El domingo venimos apasionados e interesados y en la semana otra vez desenfocados. Despierten. Líderes de sus hogares que hacen que no están liderando correctamente sus casas y proclamando las verdades de aquel que nos llamó e incentivando a tu familia a proclamar esa verdad. ¿Qué les pasa? Este es el mensaje determinante. No puede ser. ¿Cómo considerarías a alguien que tiene la cura contra una enfermedad letal y tiene a alguien frente a él que la necesita y no se la da? ¿Cómo lo llamarías? Qué perverso sería alguien así. Oh, tú tienes la cura en tus manos, el mensaje de salvación, y prefieres cerrar tu boca cuando puedes abrirla y anunciar las virtudes de Cristo, llamando a los hombres a creer en su perfección y en su obra expiatoria. ¿Qué nos ha sucedido? Necesitamos más Amós en nuestros días. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos de pecado. Y muchos a nuestro alrededor están enfermos de pecado. Abre tu boca y proclama a Cristo. Predica a Cristo. Esta semana vi un video que alguien publicó, una toma aérea de una cantidad de cadáveres en África, si no me equivoco, calcinados como consecuencia del COVID. Fueron cremados luego de morir por COVID y en un escenario espantoso. Qué triste es ver eso. Pero qué tal si a nosotros nos permitieran ver ahorita un poco de lo que nuestros amigos y familiares están padeciendo en el infierno, el dolor y el llanto, el terror que están experimentando, sus cuerpos. Eso me espantaría más, porque eso será por siempre y para siempre. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes mi punto? Tú y yo merecíamos el juicio. Tú y yo merecíamos el castigo. ¿Y saben qué? Cristo tomó tu lugar y el mío, cargando sobre sí el castigo que tú y yo merecíamos. Su castigo fue nuestra paz. ¿Qué es eso? Su castigo fue nuestra paz. Por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pero ¿saben quiénes son los que están en Cristo? Dice Pablo, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero ver a mi Salvador pronto. Hay mucha fealdad en este mundo. Pero mientras Él quiera que yo esté aquí, voy a proclamar el Evangelio hasta que muera haciéndolo. Que aún mi tumba, el texto que se talla ahí, exponga el Evangelio. Que aún en cama postrado Dios me permita, aunque sea hablar, para cuando mi madre, que no es creyente, y muchos de mis familiares vayan a esa cama, les pueda decir: cree en Cristo, arrepiéntete y ven a Él, que Él es la esperanza de vida, Él es tu salvación, Él es tu esperanza, Él es tu alegría. Que nunca me canse de hablar de Él. Oh, bendito Cristo que tomó nuestro lugar. Bendito Jesús que nos ha liberado. Bendito Jesús que nos ha rescatado y que está sanando nuestros corazones, que nos ha dado un nuevo corazón,
que ha acabado con esa peste que en Adán se transmitió a nuestras almas. Bendito Cristo, el segundo Adán, quien cumplió donde el primer Adán falló, para cumplir toda justicia, para que por medio de la fe en Él pudiéramos tener la aceptación del Padre. Y ahora poder ser llamados hijos de Dios. Y para ti que estás aquí sin Cristo, conceda a Dios que escuche usted la fuerza del rugido del león y que te despierte de ese sueño de muerte en el que estás y clames por perdón, porque en Cristo hay vida y esperanza. En Cristo se ha provisto la solución al mayor problema de la raza humana, el pecado. Oremos.